¿Estás jodidamente loco? El musculoso señor de la guerra Tarraken miró a su homólogo recién sentado con una expresión que era a partes iguales de terror y rabia. Las espinas en forma de agujas que recorrían su gruesa espalda vibrando audiblemente. No era fuera de lo común que una nueva potencia se uniera a la mesa y hiciera una gran declaración de intenciones como muestra de confianza o arrogancia dependiendo de cuán viable fuera realmente la propuesta. La mayor parte del tiempo todo era una gran charla y los miembros principales de esta alianza clandestina convencieron al recién llegado entusiasta antes de que pudiera causar algún daño real. Pero este idiota acababa de sugerir algo cuyas implicaciones claramente no entendía. El Tarraken no estaba solo en su evaluación, ya que cada uno de los otros miembros superiores mostraba signos de ira o angustia. El arrogante recién llegado Alfion, miembro de una elegante especie humanoide que recuerda a lo que los humanos llamaban elfos, pareció sorprendido por la respuesta a su declaración, pero su expresión no mostraba miedo ni inquietud, solo decepción y desaprobación. ¿Hay necesidad de ser tan grosero? Sinceramente, creo que mi propuesta no solo es razonable, es una necesidad. No solo eso, sino que es algo que debería haberse solucionado mucho antes de que yo me convirtiera en miembro de esto, estimado grupo. El sarcasmo prácticamente goteó de sus labios ante su evaluación respetuosa de la alianza. El desprecio casi grabado en sus esculpidos rasgos faciales. Claramente pensaba que los otros representantes estaban por debajo de él, ya sea porque los veía como inferiores a los de su propia especie o porque debieron haber sido aburridos para pasar por alto algo tan obvio para él. El Tarraken estaba resistiendo cada impulso de su cuerpo de estirar la mano y romper el cuello de Alfion como si fuera una ramita entre sus dedos. Pero la ejecución de un miembro tenía que ser votada y generalmente no era una buena práctica realizar esa votación cuando el miembro estaba en el poder. La pregunta estaba en la habitación. Cada uno de ellos tenía algún tipo de seguro contra los demás en caso de que sufrieran una muerte prematura durante las reuniones oficiales. Ya sea archivos que se enviarían al morir, explosivos colocados en su propia carne, u otros incentivos similares para al menos pretender que no se quieren el uno al otro. Muerto. Conociendo a Alfion, probablemente era lo primero, ya que los bastardos narcisistas no se atreverían a estropear intencionalmente sus formas perfectas. Lo que hizo que los Tarraken quisieran darle aún más una muerte lenta y desordenada. Pero dominó su temperamento lo mejor que pudo e hizo todo lo posible por estar tranquilo y razonable. Por favor, dígame, a este miembro tan ilustrado le gustaría explicar lo que este colectivo se ha perdido para que usted piense que esta propuesta es tan crucial. Alfion sabía que estaba siendo condescendiente, pero no pudo evitar complacer el cumplido a pesar de que no era sincero. Su padre era un miembro clave del alto parlamento de su raza. El órgano rector que supervisaba todas las decisiones más importantes para la especie. Debido a la posición de su padre, tenía libertad sobre todo un sector del territorio de Alfion y, además, inmunidad diplomática. Incluso le concedió el título de príncipe. Esto, combinado con una educación extremadamente privilegiada y el inflado sentido de autoestima inherente a casi todos los Alfion, creó algo peor que un simple monstruo. Era alguien que estaba constantemente aburrido y buscando diversión. Esta diversión se produjo a costa del dolor y sufrimiento de muchos otros. Ni siquiera los de su propia especie se salvaron, ya que se veía a sí mismo por encima incluso de los suyos, disfrutando cruelmente de destruir la belleza que tanto atesoraba en sí mismo. La verdad era que los cuerpos perfectos de Alfion escondían un regalo y una maldición. Eran capaces de realizar grandes hazañas de regeneración, hasta el punto de que en realidad era bastante difícil matar a uno de su especie con las manos desnudas o solo armado con un arma cuerpo a cuerpo. Pero esa regeneración mejorada tuvo un alto precio. Al menos eso creían. Su alardeada belleza, debido a que sus cuerpos se pusieron a trabajar a toda marcha para curar una lesión. Esencialmente se curaban en exceso, lo que resultaba en algo parecido a los queloides pero con esteroides. La lesión sanaría, pero el sitio de la herida y el área que la rodea inmediatamente estarían cubiertos por una masa de tejido cicatricial que solo se reformaría nuevamente, pero sería peor si se intentara extirparla.
Un alfián con una herida era inmediatamente rechazado por sus parientes y la mayoría de las veces huiría de su sector en favor del de otra raza por temor a que otro de su especie viniera a eliminar la verruga de su comunidad. Al príncipe le gustaba encargar a su ejército privado la tarea de dirigirse a estos otros sectores y traer de regreso a los que habían huido, pensando que si todavía no eran dignos de vivir en el espacio de Alfián, no eran dignos de vivir en absoluto y manchando la imagen de su magnífica especie. Este fue quien ahora habló con desprecio a sus mayores y mejores de esta organización de larga data. Este niño petulante que solo consiguió su lugar porque varios miembros le debían un favor a su padre y el anciano no pudo soportar más las constantes molestias. Es bastante simple. Amigo mío, el príncipe fue interrumpido antes de que realmente pudiera comenzar por el sonido de un teletransportador activándose y un destello de luz cuando una figura envuelta en una capa apareció en una silla previamente desocupada ubicada en la cabecera de la mesa en la que estaban todos sentados. La figura se reclinó en el asiento mientras todos, excepto el príncipe, prácticamente se pusieron de pie u otros apéndices de un salto para permanecer rígidos. Saludamos al presidente del mercado negro. El príncipe se puso blanco como el papel y torpemente se puso de pie, tartamudeando un estribillo del coro unificado del grupo. Esta persona era alguien ante quien incluso su padre tendría que inclinar la cabeza. La razón por la que esta organización pudo existir fue el mercado negro el que limpió su dinero sucio, enterró sus cuerpos, limpió sus desastres, hizo que las pruebas desaparecieran sin dejar rastro y proporcionó incluso la tecnología más oscura y teórica por suficiente dinero y con suficiente tiempo. Su red de información era insuperable. Ni siquiera los esfuerzos combinados de la Federación Galáctica pudieron desentrañarla. Y los dioses saben que lo habían intentado. Hasta donde todos sabían, el actual presidente del mercado negro había estado en el poder durante casi un siglo. Lo que llevó a muchos a creer que era miembro de una de las especies más longevas. Aunque la verdad y la ficción eran intercambiables cuando se trataba de los detalles del funcionamiento interno del mercado, el príncipe, por su parte, asumió que era un alfián. Tenían una larga vida y no había nadie mejor que haber establecido una organización de tal fuerza que simplemente pudiera reírse de los intentos de la Federación de desmantelarla. El shock comenzó a calmarse. Sus ojos de repente se abrieron ante una epifanía. ¿Ha visto el presidente mi propuesta? Por primera vez en su vida tuvo verdadero miedo cuando la habitación se llenó de intenciones asesinas y todos los señores de la guerra presentes le lanzaron la misma mirada mortal tanto por hablar fuera de turno frente a su benefactor como por aparentemente haber ido a sus espaldas para enviar la propuesta directamente al mercado negro antes de sacarlo a discusión. Yo no quise faltarle el respeto. El presidente miró hacia arriba, su rostro oscurecido por un disruptor visual que ocultaba sus rasgos y podía provocar dolores de cabeza a quienes miraban demasiado tiempo. Una voz fuertemente modulada resonó mientras agitaban una mano con desdén. La acción le reveló al príncipe que la capa que llevaban tenía tecnología de control de luz entretejida, lo que hacía imposible tener una idea clara de su contorno, lo que aumentaba el misterio de quiénes y qué eran exactamente. Damas, caballeros, por favor siéntense, aquí todos somos amigos, no hay necesidad de ser tan rígidos. No somos oficiales de la Federación, ¿verdad? Nunca, señor. Los señores de la guerra retomaron sus asientos. Pero el ambiente no era nada relajado después de esta llegada inesperada y la aparente burla de posibles espías. Los ojos se movieron a todos lados, tratando de leer las caras de los demás ante la pregunta. Parece que mi broma ha puesto a todos nerviosos. Mis disculpas, no hay necesidad de preocuparse. Si uno de ustedes fuera un espía, ya estaría muerto, se lo aseguro. No, estoy aquí por asuntos muy interesantes. ¿Verdad? Mira, nuestro nuevo amigo tenía razón. Tengo que admitir que me sorprendió bastante su audacia cuando me presentaron este plan. Por supuesto, supuse que debería haber esperado tanto cuando escuché que finalmente se estaba agregando un alfián en tus filas. No tienen más que confianza. La tranquilidad borró todas las sospechas. Si el presidente dijo que no hubo espía, entonces no lo hubo. Su palabra era tan buena como la ley.
La aprensión fue reemplazada por la frustración original que sentían por la declaración del príncipe y aumentada aún más por el hecho de que habían perdido la oportunidad de evitar que esta locura llegara al mercado negro. El único consuelo fue que el presidente era claramente consciente de que no habían aprobado esto y que la responsabilidad recaía enteramente sobre los hombros del príncipe. Estaba un poco ocupado, pero logré mover algunas cosas porque quería escuchar este plan visionario directamente de la boca de su creador. La voz modulada mantenía un tono plano. Era imposible saber si realmente pensaban que el plan era bueno o simplemente estaba siendo sarcástico, pero el príncipe solo escuchó el cumplido y procedió a morder las palabras melosas como una carpa gorda en el trasero de un pescador. Carnada, debería haber sabido que su estimado yo vería los méritos de mi plan. Permítame explicarle. Como sabe, al repasar la historia de esta organización descubrí que solo ha habido 2 incidentes en los que se consideró necesario eliminar un planeta de los mapas estelares. El primero en el caso del brote viral en Re-1 después de que se rompiera la contención, lo que podría haber llevado a un desastre potencial en toda la galaxia. Y el segundo para destruir el corazón de una floreciente organización rival que se atrevió a amenazar la autoridad de los señores de la guerra. Propongo que tenemos motivos para hacerlo por tercera vez. De todos los elementos de la Federación que amenazan el éxito continuo de esta alianza, la humanidad es el mayor. Su tecnología avanza a pasos agigantados a una velocidad casi antinatural y, con el tiempo, me temo que pueden convertirse en la única amenaza real a la que podríamos enfrentarnos. Por eso propongo que golpeemos el corazón de la humanidad, destruir la Tierra y paralizarlos como raza y civilización. El príncipe se pavoneó y sonrió mientras el presidente simplemente asentía, escuchando una sugerencia breve pero bastante impactante. Ya veo. Así que investigaste la historia de esta alianza en un esfuerzo por pensar en una primera propuesta digna, una decisión inteligente. Todo hay que decirlo, pero me pregunto si podría hacer una pregunta. Por supuesto, estaré encantado de responder a cualquier pregunta de nuestro más generoso benefactor. MHM. De todos modos, mientras revisabas los registros, ¿encontraste alguna mención de que alguno de tus homólogos apuntara a operaciones humanas? No lo hice, lo cual debo admitir que me pareció bastante extraño. Ah, lo hiciste, me alegra escucharlo. Entonces, ¿le preguntaste a alguno de los miembros superiores por qué fue así? Y, en realidad, creo que sería mejor si no hablaras más. Estoy seguro de que puedo entender qué pasó exactamente y qué pasó en ese pequeño y arrogante cerebro tuyo. Entonces te diste cuenta de que era extraño. Pero en lugar de preguntarles a los otros miembros a quién consideras menos que tú, simplemente asumiste que fue el resultado de la cobardía o el descuido debido a la estupidez. Siendo un Alfian, nunca te molestaste en profundizar en los detalles de otras razas porque ¿por qué valdría la pena dedicar siquiera un momento de tu tiempo? Lo que significa que lo poco que sabes sobre la humanidad significa que pensabas que eran una raza joven y fresca con talento para la tecnología y no mucho más. Después de todo, no son Alfian, por lo que no pueden ser tan impresionantes. Debido a esto, no aprendiste el hecho de que los humanos son una de las razas más brutales de la galaxia. Pero para ser justos, no han mostrado ese lado de sí mismos en bastante tiempo. Digamos que se te podría perdonar por no hacerlo. Sabiendo eso fuera de tu cabeza y decidiste continuar con tu plan. Te detuviste ahí mismo y me lo enviaste. Pero si hubieras investigado realmente lo que proponías, habrías descubierto un error bastante grande. Los humanos son vengativos. Y la palabra para describir el grado al que llegarán para ejecutar esa venganza, incluso por el más mínimo desaire percibido, no existe. Y, sin embargo, propusiste destruir su corazón, su mundo natal, la joya más grande y brillante de su corona. Si hubieras usado la poca inteligencia que te queda después de pasar la mayor parte de tu vida bebiendo, follando y torturando a tu propia gente, habrías aprendido que los humanos valoran su cultura por encima de todo. Es su identidad, el alma de su civilización. Y como cualquier otra raza, gritarían de angustia, llorarían y lamentarían la pérdida de la más preciosa de las joyas. Pero incluso mientras lloran, sus manos ensamblarían armas de guerra.
Sus mentes se concentrarían en encontrar a los responsables. Sus corazones tendrían sed de sangre y toda su raza se convertiría en la misión de su vida de volver. Esa angustia 100 veces más. Incluso a través de la modulación. La voz del presidente estaba helada. Cada palabra escupida como veneno mientras desmenuzaban esta idea idiota. Y cuando estaban a mitad de camino, se levantaron de su silla y comenzaron a caminar hacia el príncipe. Para cuando terminaron y se pararon frente al novato señor de la guerra. El príncipe se había hundido en su silla, temblando y pálido de miedo, deseando que hubiera un agujero por el que pudiera meterse para esconderse de la entidad que tenía delante. ¿Pensaste que destruir la Tierra destruiría el corazón de la humanidad? Precioso pequeño idiota, no confundas la anatomía del cuerpo humano con la de la psique humana. Cada planeta bajo su control es otro corazón, incluso si la Tierra es el primero. Su pérdida sería no matarlos. Nosotros. Y por nosotros me refiero a vosotros y a los demás aquí cargados con vuestra presencia. No tocamos a la humanidad porque no queremos llamar su atención. Debido a toda la basura que salió de tu linda boquita. Tienes una cosa bien, la humanidad tiene todo el potencial para ser nuestra peor pesadilla y la única amenaza real. Así que los evitamos. Aprovechamos su capacidad francamente demencial para hacer avances en tecnología y utilizarla para nuestros propios fines, teniendo mucho cuidado de no hacer olas lo suficientemente grandes como para sacudir su barco. Una humanidad imperturbable es una criatura dócil. Una humanidad provocada es un puto apocalipsis. El presidente se inclinó para que su rostro quedara a pocos centímetros del príncipe y lo agarró de la barbilla para obligarlo a mirarlos. Las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de los ojos de Alfian y su cabeza comenzó a palpitar por los efectos de mirar fijamente al disruptor visual. ¿Sabes realmente lo que es esto para mí? ¿Esta pequeña alianza? Guardería. Así es como te mantengo a ti y a los otros niños pequeños ocupados y entretenidos mientras yo y tus padres, primos, tías, tíos o cualquier otro pariente que haya hecho algo, para que todos ustedes pudieran tener esta autoridad y poder para hacer el verdadero trabajo. Estas declaraciones y planes que me envías, proyectos de clase, haces un dibujito con el resto de los niños, lo pones en mi escritorio, y te doy una palmadita en la cabeza. Te doy una estrella dorada y te digo que hiciste un buen trabajo. Ni una sola vez desde la fundación de este grupo he tenido que explicar esto porque hasta ahora, cada nuevo miembro ha tenido la mínima inteligencia para entender de qué se trataba. Pero aquí estás para romper la racha. Hasta que decida lo contrario. Te pondré en tiempo de espera. No se le permitirá regresar a la sala de juegos. No se le permitirá participar en las actividades del grupo. No se le permitirá hablar con los otros niños fuera de la sala de juegos. Te quedarás en casa y pensarás en lo que has hecho y no lo volverás a hacer nunca más. Y cuando te permita volver, no harás ningún proyecto en solitario. Analizarás todas tus ideas con los otros niños y trabajarás juntos en tu pequeño dibujo antes de dármelo. Luego te daré una palmadita en la cabeza y te daré tu estrella dorada. ¿Lo entiendes, pequeño? El príncipe asintió frenéticamente en manos del presidente. Las lágrimas corrían por su rostro y su cabeza gritaba de agonía. Demasiado asustado para pronunciar una sola palabra. Buen chico, ahora corre. El príncipe nunca se había movido más rápido o sin gracia como lo hizo una vez que el presidente lo soltó. Se alejó y salió corriendo de la habitación prácticamente a 4 patas para escapar. El presidente simplemente observó hasta que se fue y se volvió hacia el resto de los señores de la guerra, ninguno de los cuales tuvo el coraje de siquiera mirar en su dirección. Dejando escapar un sonido modulado de disgusto, activaron el teletransportador una vez más para alejarlos. Clase perdida.